Nos acompaña ya en la mesa de los desayunos Ramón Espinar, que es portavoz de Podemos en el Senado, además de otras cosas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los desayunos. Gracias. Verá, llevamos un tiempo aquí en los desayunos viendo una información que por prudencia evidentemente estábamos intentando confirmar, pero veo que hay reacciones políticas, así que se lo quiero contar también a los espectadores y le quiero pedir su propia opinión. Verá, primera reacción política de la mañana, la del coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, que estuvo aquí ayer en los desayunos, y a vueltas con una información que ustedes van a ver, ha dicho esto. Son las 9 de la mañana y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido. ¿Con qué autoridad este gobierno va a exigir a los españoles que paguen sus impuestos? Esto dice este tuit de Maillo, a vueltas con una información que adjunta del Confidencial, que dice que Maxim Huerta, y ahí lo ven, defraudó a Hacienda 218.000 euros. Una información que, como digo, es todavía periodística del Confidencial. Una información sobre la que ya ha opinado también otra reacción política, en este caso Adriana Lastra, la nueva portavoz del PSOE en el Congreso. Quiero que la escuchemos juntos y enseguida me da su opinión. Esto es lo que decía Adriana Lastra. Dice la noticia que eran unas deducciones que él había hecho que no se podían hacer, pero que ya está solucionado, ¿no? Bueno, fíjese, es que hace tiempo hablábamos de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales y ahora estamos hablando de una persona que dedujo algo por su participación en programas que no podía deducir y que luego lo solucionó. Bueno, no obstante, ya le digo que el ministro de Cultura dará las explicaciones convenientes en el mismo día de hoy. ¿A usted qué le parece? Bueno, me parece que conozco lo que vosotros, ¿no? Lo que he visto en... Con toda la cautela del mundo, es una información periodística. Conozco lo que vosotros, lo que he visto en Twitter. Y yo creo que poner en tela de juicio la credibilidad de alguien cuando lo que has hecho ha sido seguir un hashtag en Twitter es una cosa poco prudente. Yo no voy a ser poco prudente con esto. Si se confirma, es empezar con mal pie. Pero yo creo que efectivamente es él quien tiene que salir a dar explicaciones cuanto antes y zanjar este asunto. Más o menos lo que escuchábamos decir a la portavoz socialista, y también fuentes de Moncloa, fuentes del gobierno, pues dicen que evidentemente están estudiando qué es lo que ha pasado ahí y darán las explicaciones oportunas. Y mientras nos llegan esas explicaciones, ya les cuento que es una información periodística que tomamos con toda la cautela, pero que han reaccionado, y lo hemos visto en ese tuit Fernando Martínez Maillo y también la propia portavoz socialista, y por eso le quería preguntar. Más allá de eso, noticia del día, lo de Aquarius. ¿Qué le parece la primera decisión ejecutiva del gobierno de Pedro Sánchez? Bien, francamente bien. Francamente bien. Me parece que le cambia la cara a lo que ha estado representando nuestro país en la Unión Europea y en el mundo en los últimos años. Creo que es un ejemplo que España sea un país que acoge y que España sea un país que hace valer los derechos humanos. Y allí donde hay una necesidad de defender los derechos humanos, es bueno que nuestro país esté, es bueno que el gobierno de España reaccione. Diré otra cosa más, y es que yo escuché al principio de conocerse la noticia a Margarita Robles decir que no se traía el Aquarius a costas españolas, y después el gobierno rectificó. Yo creo que esa rectificación tiene que ver con que el gobierno se dio cuenta de que en este país, a diferencia de lo que sucede en otros países de Europa, como en Italia, como en Francia, sí, en este país nuestro pueblo, nuestra gente, quiere ser una patria que acoge. Y yo creo que eso tiene mucho que celebrar. Yo creo que eso tiene que ver con cómo el 15M nos ayudó a leer nuestra crisis económica en términos de cooperación, en términos de ser un país progresista, un país que acoge y un país diferente, y cómo, sin embargo, la declinación de la crisis en otros países de Europa ha sido una declinación mucho más competitiva y mucho más dura. A mí me parece que es una buena noticia cómo ha sucedido todo. Me parece que nuestro país, bueno, lo decíamos durante mucho tiempo, nuestro país es mucho mejor que el gobierno de Mariano Rajoy, y se está demostrando. Hoy voy a abrir la mesa enseguida, porque como hemos tenido un programa lleno de sobresaltos y informaciones en directo que hemos tenido que ir contando en función de cómo se iban produciendo en esa conversación con la ministra de Empleo, también con Mónica Oltra. Pero sí le quiero preguntar por una cuestión que no sé si ha generado malestar en Podemos. Al final, este gobierno no tiene ninguna cartera para Podemos. Y escuchamos a
al secretario de organización, actual ministro de Fomento también, José Luis Ábalos, decir, bueno, pero podemos ofrecerles puestos secundarios, ya hablaremos de puestos de segundo nivel. Aquí Pablo Iglesias dijo, no, para eso no estamos. ¿Hay malestar? No. Nosotros le venimos diciendo a Pedro Sánchez desde el principio que él tiene que elegir entre, con 84 diputados, gestionar el legado de Mariano Rajoy y con una base parlamentaria más sólida y más amplia, atreverse a gobernar. Para eso no le hemos exigido estar en el gobierno. No le hemos exigido ninguna cartera ministerial, ni les hemos exigido, digamos, nada más que, bueno, pues ofrecerle nuestro voto. Pero sí lo esperaban, no lo exigieron, pero sí lo esperaban. A una moción de censura que era contra el gobierno de Mariano Rajoy y en las condiciones en las que se dio. A mí me parece que los 84 diputados del Partido Socialista son insuficientes para gobernar, que el PSOE va a necesitar una base parlamentaria más amplia y va a necesitar acuerdos de fondo, acuerdos sólidos. Nosotros les hemos emplazado públicamente en los medios de comunicación. El otro día, en el debate de presupuestos en el Senado, les emplazamos a construir juntos el futuro de este país y veremos. Pero digamos que la cuestión de si Podemos tiene algún ministerio o no va a ser la clave de lo que le queda a la legislatura. Esta no es la legislatura, digamos, este no es el gobierno de la España que viene. Este es un gobierno que transita entre el de Mariano Rajoy y las próximas elecciones generales, que probablemente cambiarán el mapa de este país. Ese gobierno de transición, ese gobierno de ínterin entre salir del Partido Popular e ir a por la España que viene, bueno, pues se ha configurado así. Nosotros vamos a intentar empujar al Partido Socialista para que haga cosas como la que ha hecho con el Aquarius y no como la que anunció Margarita Robles. En este país han cambiado muchas cosas en poco tiempo, muchas. El presidente del gobierno, que prácticamente tomaba posesión al mismo tiempo que el gobierno de Cataluña, y que esto se producía poquito después de que hubiera nuevo presidente en la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Lo primero que tiene que afrontar Ángel Garrido son los presupuestos. Sí. ¿Eso cómo está? Bueno, estamos esperando que vengan con una propuesta de presupuestos no hay propuesta. A la Asamblea de Madrid. Estamos esperando el trámite parlamentario, veremos qué plantea el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular de Madrid ha tenido una situación de inestabilidad grande con la gestión del caso Cifuentes. Creo que el Partido Popular de Madrid ha estado más pendiente de cosas como la crisis comunicativa de Cristina Cifuentes que de gobernar, y que eso no ha sido bueno para la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo remata la legislatura, pero de todos modos la legislatura en la Comunidad de Madrid es una legislatura muerta, liquidada, desde el momento en el que Cristina Cifuentes sale de la sede de la Puerta del Sol, y ahora lo que hay es una situación de interinidad hasta las elecciones de 2019, que es un poco la sensación general de la política española, ¿no? Que está todo un poco cogido con pinzas a la espera de que haya procesos electorales que terminen de definir el panorama político. No hay gobiernos fuertes, no hay partidos políticos con fuerza para hacer valer su propuesta de gobierno sin apoyos de otros, pero tampoco se están consolidando alianzas lo suficientemente fuertes como para suplir eso. Yo creo que en el futuro harán falta bases parlamentarias más sólidas para los gobiernos en nuestro país, tanto los autonómicos como el de España. Casi de sí o no. Ya sé que los sistemas no tienen nada que ver cómo se elige, y de hecho hay grandes diferencias en las asambleas regionales o en el Congreso de los Diputados, pero ¿los ensayos de Murcia y Madrid sirvieron para hacer despertar a Podemos y PSOE o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, porque en el Congreso de los Diputados nosotros nos hemos quedado afónicos de decir que los números daban. En la Asamblea de Madrid no dan. En la Asamblea de Madrid Ciudadanos ha decidido comportarse como el felpudo del Partido Popular desde el principio de la legislatura, e incluso en la peor crisis de Cristina Cifuentes mantuvieron esa actitud. Abrimos la mesa. Pedro Narváez quiere formular una pregunta. Adelante, Pedro. Sí, yo quería saber, habéis tratado un poco el asunto, ¿cuál va a ser la estrategia del partido una vez que, de Podemos quiero decir, una vez que el Partido Socialista ahora está ya en el gobierno y parece que les está arrebatando algunas banderas que hasta ahora eran más de Podemos, ¿no? Y que les está dejando un poco, o por lo menos de cara a la opinión pública, en un segundo plano en cuanto a iniciativas, en cuanto a presencia mediática, etcétera? Pero
A ver, si lo que me dice es, por ejemplo, con el caso del Aquarius, el gobierno nos arrebata... El deshielo, como el independentismo caso catalán, del, el espere, Aquarius... digo, por ejemplo, con el caso del Aquarius, el gobierno nos arrebata una bandera porque hace una política nítidamente de la gente del cambio y demandada por los ayuntamientos del cambio. Pues bienvenido sea. Si nosotros no queremos ser el que lleva la bandera más alta ni el que la agita más fuerte, nosotros lo que queremos es que las más de 600 personas que van en ese barco sean atendidas y sus derechos humanos se vean respetados, que a esa gente se la trate bien y que bueno, pues que ese barco acuda a las costas españolas y esa gente tenga un desenlace que no tenga por qué ser dramático, como hemos visto en muchas otras ocasiones. ¿Que el gobierno de España, encabezado por el señor Sánchez, hace eso? Pues nosotros lo celebramos, claro. Y cuando no estemos de acuerdo con lo que hace, le criticaremos. Pero para nosotros, que haya un gobierno del señor Sánchez y no del señor Rajoy, que haya un gobierno socialista y no del Partido Popular, en esta coyuntura, además, es una buena noticia. Liso. No, quería preguntarle porque usted ocupa un cargo importante en Podemos y yo lo he escuchado en algunas ocasiones. Yo creo que hace unos análisis políticos hacia adelante, los he escuchado, interesantes, ¿no? Teme, lo digo porque el gobierno que se ha formado, la moción de censura que ha triunfado, gobierno mocolor, parece que tampoco ha recibido muchas críticas, ha habido bastante expectación, etcétera. Parece que el Partido Popular va a intentar que este desalojo del poder sea una renovación. Con su visión política hay, no digo riesgo, porque no sería riesgo, posibilidad de que el bipartidismo cobre más fuerza en España. Mire, yo creo que el 15 de mayo de 2011 este país recibió una sacudida que tuvo que ver con la organización de la gente que salía a las plazas a impugnar el sistema político del 78, que, en contra de lo que se dice muchas veces de nosotros, no creemos que nunca funcionara. Creemos que había agotado, digamos, su crédito, ¿no? y que necesitaba ser reformado. Desde ese momento, a mí me gusta explicar lo que va sucediendo con una metáfora, y la metáfora es que el 15M colocó una escalera. Y esa escalera tiene diferentes escalones que nos van llevando hacia una España nueva. Esos escalones tienen que ver con el propio movimiento de las plazas, tienen que ver con los ayuntamientos del cambio y su llegada a los gobiernos de Madrid, Barcelona y de las principales ciudades de nuestro país. Tiene que ver con el movimiento de las mujeres y el 8M que ha atravesado a este país y lo ha cambiado para siempre en términos de cómo se organizan las relaciones sociales y económicas entre hombres y mujeres en nuestro país. Hay, digamos, un proceso de avance hacia el país nuevo. Y yo creo que ese proceso difícilmente va a tener vuelta atrás. Por cierto, en ese proceso de avance hacia el país nuevo, no solo, digamos, el campo político progresista o el campo político de la izquierda avanza. Ciudadanos es también un producto del cambio en este país, ¿no? Que al Partido Popular le haya salido una competición en la derecha de un partido como el del señor Rivera, aunque ahora estén un poco fuera de juego, pues tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Yo creo que hay un tránsito hacia un país nuevo y hacia un país que viene, porque la gente en nuestro país además es que se quiere sacudir las telarañas y yo creo que eso difícilmente va a tener vuelta atrás. Yo creo que no, que este no va a ser un país bipartidista en el futuro. Leo, y me sirve también para preguntarle su opinión sobre la sentencia del caso Nos, leo que el ex socio de Iñaki Urdangarín, al que veíamos aquí, salía en directo de la audiencia de Palma, Diego Torres, tiene 5 días para ingresar en prisión para cumplir la condena de 5 años y 8 meses. Por tanto, tiene 5 días, le han dado 5 días. Y es de prever que más o menos así sea la notificación también para Iñaki Urdangarín, del que estamos pendientes y aún no ha llegado a la audiencia de Palma. He escuchado desde Podemos decir que que piensa que ha habido cierto trato de favor en algún momento con... ¿Lo piensa usted así? Yo lo que pienso es que todo este bochorno, porque es un bochorno como país que un miembro de la Casa Real haya hecho las cosas que ha hecho Iñaki Urdangarín, y no, digamos, no tiene que ver con lo que Iñaki Urdangarín ha hecho a título personal. No es un señor que jugaba al balonmano y luego se dedicó a los negocios. Iñaki Urdangarín estaba utilizando el nombre de la familia real y de la Casa Real para hacer este tipo de negocios. Yo lo que creo es que este país, lo digo con toda la cordialidad, con toda la calma y con toda la tranquilidad del mundo, pero también con mucha firmeza. Este país se merece elegir si quiere ser una monarquía o una república cuanto antes.
Pues el Antonio quiere formular una pregunta. Sí, buenos días, señor Espinar. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería profundizar un poco en lo que le estaban preguntando los compañeros antes, que es la estrategia de Podemos a partir de ahora con un gobierno de progreso, un gobierno de izquierdas que ustedes han contribuido de forma notable a consolidar a partir del triunfo de la moción de censura. Ya deja usted claro con esa metáfora de la Nueva España, pues supongo que se refiere a Podemos, ¿no? Que este es un gobierno de tránsito, ha dicho, un ínterin. No me refiero solo a Podemos, no soy tan sectario. Me refiero a que este país ha cambiado, y yo creo que eso lo ve todo el mundo. Quiero decir, este país ha cambiado en lo que tiene que ver con las relaciones de género. Este país ha cambiado en su sistema político. Este país ha cambiado en las demandas de la ciudadanía hacia la clase política. Este país ha cambiado en dónde está el listón de lo que se le permite a los partidos viejos, que, digamos, en términos de control democrático. Este país ha cambiado en muchas cosas, y ha cambiado desde el inicio de la crisis en 2007, pero sobre todo a partir del 15 de mayo de 2011, cuando el movimiento de las plazas hizo tomar el protagonismo de la política a la ciudadanía, que por otra parte es un proceso que se ha dado muchas veces en la historia democrática de nuestro, digamos, de los países de nuestro entorno y de nuestro propio país, ¿no? Todos los procesos de cambio tienen que ver en algún momento con la toma del protagonismo ciudadano de la política. Yo creo que hay muchas derivadas de ese cambio y muchos ejemplos. Yo creo que el Partido Socialista no hubiera hecho en la España de 1996 el gobierno que ha hecho Pedro Sánchez ahora. Creo que Ciudadanos no hubiera existido en la España de 2008, y creo que Podemos tampoco, ¿no? Creo que este país va poniendo, va dando pasos hacia ser un país nuevo, y que ahora estamos en una situación de tránsito hacia ese país nuevo. Creo que estamos avanzando hacia un país que ya no se le parece demasiado a la España de hace 10 años, pero esto es una opinión en la clara. que de momento siguen gobernando PSOE y PP. Eso sí, Sí, de claro. momento, ¿eh? Bien. La pregunta era otra. La pregunta es ¿cuál es el riesgo que asume Podemos, que ya es manifiestamente claro que no van a dejar que el PSOE les coma el espacio electoral, pero cuál es el riesgo también de pasarse de frenada? Es decir, tienen un riesgo que es terminar siendo el partido que acaba con un gobierno de progreso y que eso tenga un coste electoral para vosotros. De hecho, le da la campaña hecha al Partido Socialista, ¿no? Permitidme que le pida a Ramón Espinar máxima brevedad, porque también quiero escuchar la pregunta de Edurne y nos quedamos sin tiempo. Nosotros estamos en decirle al señor Sánchez desde el día de la moción de censura que cuente con nosotros para construir un acuerdo sólido, con una base parlamentaria sólida, más amplia que la que tiene el Partido Socialista. En ningún momento estamos ahora mismo pensando en confrontar con el Partido Socialista. Pablo Iglesias ya le ha Estamos venido a pensando decir que se va a enterar lo que es gobernar con 84, ¿no? No, Pablo lo que dijo, y tiene toda la razón, y lo decía como un análisis, Pablo lo que dijo es que se le puede hacer un calvario. Claro, es que gobernar una Cámara de 350 diputados con 84 es imposible. Van a necesitar construir acuerdos. Y esos acuerdos tienen que ir en 3 direcciones. Regeneración democrática, programa social y proyecto social para nuestro país, y reconocimiento de la plurinacionalidad. Con esos 3 elementos es muy probable que Pedro Sánchez pueda acabar la legislatura. Sin esos 3 elementos, yo creo que Pedro Sánchez gestionará el presupuesto de Montoro y convocará elecciones rápido. Edurne. Quiero seguir en la misma línea le pregunto por las razones por las que votaron a favor de la moción de censura. ¿Ustedes votaron solo para echar a Mariano Rajoy al gobierno del PP o llegaron a un acuerdo con Pedro Sánchez? No, a nosotros. ¿Algún tipo de acuerdo en alguna materia? Lo que obviamente le pregunto por acuerdos específicos en materias específicas. No, a nosotros ¿O no hubo ninguno? A nosotros nos parecía motivo suficiente, más que suficiente, para votar a Pedro Sánchez a favor en la moción de censura, echar al Partido Popular y a la derecha del Gobierno de España. Quiero decir, y matizo, ¿no?, al Partido Popular y a la derecha, porque yo creo que no toda la derecha en nuestro país está salpicada por la corrupción y por la vergüenza, como lo está la dirigencia del Partido Popular. Pero la dirigencia del Partido Popular está, digamos, inhabilitada ética y políticamente para dirigir este país. Fue una buena noticia que Pedro Sánchez viniera con la moción de censura. Fue una buena noticia que esta vez no lo hiciera con el programa del señor Rivera, sino con el del Partido Socialista. Y en esa tesitura nosotros, por supuesto, íbamos a apoyar al señor Sánchez frente al señor Rajoy. Hay una cosa que le dijo Pablo Iglesias al señor Sánchez en el debate que a mí me pareció muy acertada, y es
que no se conformara el señor Sánchez con ser el mal menor. El señor Sánchez puede intentar hacerlo bien, no solo ser el mal menor. Vamos a ver, en eso vamos a estar en los próximos meses y creo que nuestro papel es empujar al Partido Socialista, ya digo, hacia políticas de convivencia territorial, hacia políticas de regeneración democrática y hacia políticas que permitan que nuestro país compita en la Unión Europea en salarios altos y no en regalar los salarios y la fiscalidad a los más ricos. Que seamos, yo comparto la vocación europeísta de Pedro Sánchez, pero la comparto para comer en la mesa de los mayores, para equipararnos en derechos y en salarios a Dinamarca, a Bélgica, a Alemania y a los países de la Unión Europea. Si ese es el programa de gobierno, vamos a estar de acuerdo de aquí al final de la legislatura sin ningún problema. Lo tenemos que dejar aquí. Antes os cuento un par de cosas. Una, lo vais a ver aquí. Última hora. Un juez imputa a Puigdemont por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Girona. Ojo, esta información. Un juez imputa por prevaricación y malversación a Puigdemont cuando era alcalde de Girona. Información que hasta ahora está en el diario El Mundo. También está en el diario El Mundo, también cuentan nuestros compañeros del Mundo, que Pedro Sánchez ha llamado ya a Maxime Huerta, ministro de Cultura y Deportes, para pedirle explicaciones por esa información que tomábamos y tomamos con toda la cautela publicada esta mañana.